Hola, Dios te bendiga en esta bella hora, amigo, hermano y todos los que van a ver este video, que sea de edificación para tu vida, para tu alma y que llegue a tu corazón, que atesores la palabra. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Vamos a estar hablando en San Lucas 16, del 19 al 31. Vamos a estar hablando de una enseñanza que nos dio el Maestro Jesucristo. El Señor Jesucristo en los evangelios nos enseña su doctrina. El Señor nos enseña lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. La palabra doctrina quiere decir como las reglas que el Señor dejó. Aquí no vale doctrina de hombre, no vale tradición de hombre. Aquí vale lo que diga el Señor, el Maestro. ¿Por qué? Porque Él no puede mentir. De ahí todo lo demás, cualquier doctrina que se invente el hombre es mentira, si no está basada en la Biblia. Entonces el Maestro nos enseñaba, en los evangelios nos enseña a través de parábolas. Parábolas son enseñanzas breves, ejemplos que el Señor ponía. Pero ahora el Señor nos da una historia diferente y esta historia se llama El rico y Lázaro. Y esta no es una historia común. Este es un hecho real que sucedió y que hasta el día de hoy es verdadero, porque nos lo dijo el Maestro. Y usted puede ver en su Biblia que hasta con letritas rojas lo tiene. Son palabras del Señor Jesucristo, son palabras del Maestro. Entonces vamos a estar meditando en esa enseñanza que el Maestro nos dejó, porque el Maestro dejó establecido todo. Y Dios da sentencia en la final de Apocalipsis que no se le puede añadir al libro de la palabra, tampoco se le puede quitar, porque hay sentencia, hay juicio. Entonces, en el nombre del Señor vamos a estar predicando la palabra de Dios y que sea el Señor llenando nuestros labios y que sea de edificación para todo aquel que lo quiera escuchar. Y vamos a leer la palabra en Lucas 16, 19. Honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Y la palabra dice así. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echando a la puerta lleno de llagas y ansiaba saciar de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en la vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí para vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que les testifiques, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tenéis, oílos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno de ellos se levantare entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se presurirán, aunque alguno se levantare de
los muertos. Padre, en esta hora, que no sean mis labios hablando, Señor. Que sea usted, Padre Santo, que llegue de edificación a alguna vida. Que sea usted convenciendo, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda la gloria y la honra y la alabanza y el poder, Señor, es suyo por los siglos de los siglos. Vamos a meditar en esta. Esta es una historia que el Señor Jesucristo nos habló. Habla de dos personajes, un rico y un mendigo. Y aquí el Señor Jesucristo deja claro que solo hay dos caminos. No existen 3, ni 4, ni 5. 2 son los caminos que existen después de la muerte y en vida. Porque aquí fue en vida, es que usted y yo podemos decidir a dónde vamos a pasar la eternidad. Ser rico no es pecado. No es pecado ser rico. El pecado está en la avaricia. El pecado está en la ambición. El pecado está en la soberbia. El pecado está en ver la necesidad y no tenerle temor a Dios y ayudar a aquel que lo necesita. Allí estaba el pecado. Y este hombre era un hombre rico. Dice que todos los días se deleitaba en banquete. Y había uno que no tenía que comer. Pero el Señor nos refleja y nos vamos a poner, porque hay mucha gente que dice que va a morir, va a ir a un lugar y que el que quede en vida le va a hacer no sé qué y no sé cuánto y lo va a sacar de un lugar. No, estimado amigo, eso es una falsedad. Aquel que se muere en pecado, se murió en pecado. No hay retorno, no se puede. Si usted se muere en sus deleites, si usted se muere y no se arrepiente de sus malas acciones, usted se va a perder como este rico. Y como le repito, tener dinero no es pecado. El pecado está en lo que hay adentro del corazón. Adentro. Este hombre veía la necesidad. Y eso puede pasar hasta aún en la iglesia. Porque hay muchos que nos congregamos, pero muchos no tenemos el temor de Dios y vemos muchas veces la necesidad del otro y no extendemos la mano. Y ese sí es un pecado bien grave delante de Dios, ver la necesidad del otro y hacerse como que yo no vi nada. Pero el maestro nos deja más que claro que hay dos caminos. Dice que uno fue consolado y otro fue atormentado. Hay gente que piensa que puede vivir la vida y mucha gente dice, hay que vivir la vida. Claro, Dios nos da libre albedrío. La palabra libre albedrío quiere decir que Dios nos da la facultad o la decisión de tomar el camino que queremos. Porque nosotros somos seres que Dios nos ha dado inteligencia y sabemos el bien y sabemos el mal. Un ejemplo, una persona que está casada sabe que meterse con una persona que no es su esposa es pecado y muchos lo hacen. Entonces tú sabes el bien y si tú lo sigues haciendo, te da igual, pero tú tienes libre albedrío. Dios ha dado la oportunidad al hombre de que tome la decisión, porque seguir a Jesucristo es por amor a Cristo, porque Dios no obliga a nadie a seguirlo. Entonces, aquí el maestro nos deja claro que nosotros en vida vamos a decidir dónde vamos a ir. Y hay algo muy lindo. Todos vamos a morir, porque aquí nadie me puede decir que es eterno. Toditos, tengas riquezas, tengas pobrezas, nos vamos a morir. Y la palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas. Tampoco aquel porque es pobre piensa que tiene la salvación. No. Porque si es pobre pero anda con cosas en el corazón que no son de agrado para Dios, igual se va a perder que el rico. Aquí está en temerle a Dios. A Dios hay que temerle.
Pero para eso Jesucristo nos deja sus enseñanzas de qué es lo que no le gusta y qué es lo que le gusta. El borracho, tú le dices al borracho, no tomes, es malo, te vas a dañar tu cuerpo. Y él lo sigue haciendo. Se muere el borracho y empieza la gente a decir, descanse en paz, Dios lo tenga en su santa gloria. No te equivoques, no te equivoques. Por eso Jesucristo dijo en Juan 5:39, escudriñar las escrituras. Y escudriñar quiere decir buscar. Quiere decir interesarse, estudiar, aprender de la palabra de Dios. Porque allí está la verdad. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que existe una ciudad celestial y la palabra de Dios la llama la Nueva Jerusalén. Pero Dios establece algo, que en la Nueva Jerusalén no entrará cosa inmunda, sino solo aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo y nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Primeramente Dios vamos a estar predicando luego después porque ese es otro tema muy lindo que estamos preparando, que es el libro de la vida. Pero ese es otro tema. Pero ahora nos vamos a enfocar en dos caminos. Y en vida es que se puede elegir el camino. Muerto ya no. Este rico pensaba que por tener dinero se gozó la vida. Hace mucha gente. Goza la vida, gocemos la vida. La vida solo es una. Hay que gozarla, hay que vivirla. Este rico me imagino que decía, gocemos la vida. Tengo dinero, comamos, tomemos. Démosle, como dice la gente, ¿verdad? Gocémonos, parrandiemos, gocemos, comamos, bebamos y que no nos importe el mañana ni el futuro. Pero dice que murió. Le llegó la muerte, porque la muerte nos va a llegar a todos, a toditos. Pero la diferencia es aquel que muere en Cristo y aquel que muere sin Cristo. Porque dice la palabra de Dios que a Lázaro lo recogieron ángeles. Pero el otro despertó en el Hades. La palabra Hades es escrita en el griego. Y la palabra Hades, traducido a nuestro idioma, quiere decir infierno. Sí, existe un infierno. Y la gente dice, estos cristianos solo hablan de infierno. Estos cristianos solo pasan metiéndole miedo a la gente. No, predicamos la palabra tal y como está escrita, porque no podemos mentir. Hay que predicar la palabra, porque así lo mandó el Señor. Que se predicara el evangelio de Jesucristo. Jesucristo. No otro evangelio, no otra enseñanza, no creer en otra cosa, no creer en muñecos, no creer en gente, creer en Jesucristo. Yo no te vengo predicando religiones, porque la religión no te va a salvar. El único que te va a salvar se llama Jesucristo. Pero Jesucristo quiere su corazón. O tu corazón solo para Él. ¿Cómo mi corazón solo para Él? Un ejemplo, los que estamos casados. ¿Te gustaría compartir tu esposa o tu esposo? No, ¿verdad? A mí no me gustaría compartir mi esposo. Entonces, a Jesucristo tampoco le gusta que nosotros nos compartamos. Él nos quiere solamente para Él. Y Él es fiel en sus promesas. Entonces, la palabra de Dios dice que este hombre murió. Y murió también Lázaro. Pero la diferencia es que si morimos en Cristo, nos van a venir a recoger ángeles. El Maestro va a mandar por nosotros. Pero hay de aquellos que mueran sin Cristo. Así pasa muchas veces. Muere gente importante en los cantones, en las ciudades. Me imagino a este rico que por tener dinero llevó la mejor caja,
por tener dinero, lo llevaban, iba la gente, iban carros, iba cuánta gente detrás de este rico, llorándole. Me imagino lleno de flores. Y toda la gente descansa en paz. Ya está con el Señor. Pero la realidad era otra. Y así pasa cuando muere gente importante muchas veces en los lugares. Y la gente va allí. Y que ya está. Y la realidad es otra. Y este mendigo Lázaro, quizás en una bolsa, o a ver, ahí quedó tirado su cuerpo. Pero su alma estaba viva. Su alma estaba viva. Este rico conocía la ley. La ley en el Antiguo Testamento son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Esa es la ley que dejó establecida el Señor para el pueblo de Israel. Ahí el Señor habla de todo. Ahora, toda la ley en sí es la palabra de Dios. Pero este hombre conocía la ley, porque reconoció a Abraham cuando le dijo, Padre Abraham. Había leído de Abraham y lo reconoció. Eso quiere decir que las personas que se pierden en el infierno tienen sentido. Se acuerdan de las cosas. Y le dijo, manda a Lázaro a que moje la punta de su dedo. Y Abraham le dijo, no puede. Tú recibiste tus bienes y Lázaro males. Mire cómo es Dios. Eso no se llamará justicia, es justicia. Porque este rico no se quiso arrepentir. Este rico si hubiese tenido temor de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel sabe hasta el sol de hoy que solo existe un Dios. Ellos adoran al Dios Padre. Entonces ellos saben, el pueblo judío, que solo existe un solo Dios. Él sabía la ley, así como muchos que saben la Biblia. Como muchos que saben la Biblia, pero no la quieren poner por obra. Y aquí no se trata de sabernos la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Se trata de lo que sepamos, lo pongamos por obra. Entonces, este hombre era conocedor de la palabra, era conocedor de la ley del Señor, pero le daba igual. Le daba igual, no le interesaba. Así hay muchos. Muchos que se han apartado del camino de Dios, conocen las cosas del Señor y les da igual. Igual muchos en la iglesia, les da igual. No, que no los dé igual. Porque aquí esta vida, este rico, no se pudo llevar nada. Este rico no se llevó nada. Y sabe que este rico hasta el sol de hoy está en tormento. Porque es eterno. Y lastimosamente se perdió su alma. Porque no hay salida. Entonces el maestro nos deja claro que solo existen 2 caminos. Y que hay que arrepentirnos de nuestras acciones y cambiar. Transformar nuestra vida para agradar a Dios. No a los hombres. Porque yo puedo agradar a los hombres andando en parrandas, andando en fiestas, vistiéndome extravagante. Puedo agradar a los hombres, pero a Dios no. Y aquí lo que nos debe interesar es agradar a Dios. Hay una religión que te enseña que tú vas a un lugar y que pasas ahí un tiempo, que te hacen rezo y que te sacan. Mentira. Escudriñe la Escritura. Escudriñe la Escritura. No existen 3 caminos, solo existen 2. Dos caminos. Y la Biblia lo describe. En el libro de los Proverbios dice que los entendidos van para arriba.
Entonces lo que falta es que muchas veces tenemos tiempo para novelas, tenemos tiempo para series, tenemos tiempo para otras cosas, menos para Dios. Menos para Dios. Y hay que dedicarle tiempo a Dios. ¿Por qué? Porque es tu salvación. Porque aquí nadie me puede decir, a mí me esperan años de vida. No, yo apenas tengo 26 años. Yo no puedo decir que me esperan 40 años. No, eso solo lo sabe Dios. Lo que yo sí tengo que es estar preparada. ¿Por qué? Porque si me llega la muerte, me recoge Cristo y me salvo. No me pierdo. Pero para eso Jesucristo dijo, el que cree en mí. Cristo lo dijo, en mí, dijo Cristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué quiere decir? Cristo quiere que creas solamente en Él. Que te apartes del pecado. Que leas la palabra. Que le creas a Él. Y Él va a venir a ti. Porque Él no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas conmigo ni contigo. No. Él ama el mundo porque dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tienes que creer en Él. Jesucristo es la puerta para la salvación. Nadie más. Jesucristo es la única salvación para la humanidad. Y Cristo ama al hombre, pero no ama el pecado. No ama que el hombre sea desobediente. No ama que el hombre le dé igual. Él quiere que nos arrepintamos de todo corazón. Tanto como el que está afuera, como algunos que están adentro y todavía siguen con las mismas malas acciones. Estar en una iglesia, ir a todos los días de culto, estimado hermano, no te hace ya salvo. Si tú sigues en las mismas cosas, si tú sigues desagradando al Señor, tenemos que arrepentirnos de todo corazón, dejar las malas obras que al Señor no le agradan. Somos llamados a hacer luz. El pueblo de Dios es llamado a hacer luz. Entonces, yo te invito a ti. Cristo puede solucionar. Si te gusta tomar, Cristo quita la sed de tomar. Si tú estás en depresión, Cristo te liberta. Si tú estás en adulterio, Cristo te ayuda. Cristo perdona. Pero Él quiere que pongas de tu parte, que yo ponga de mi parte día con día y Él ahí va a estar, porque Jesucristo es real, el Espíritu de Dios es real. Él llega a tu vida, Él te habla, Dios habla. Dios no es como esos muñequitos que vos les hablas, no, Dios habla. Dios es un Dios vivo. La Biblia lo llama el Dios viviente. Aleluya, mi alma alaba a Cristo. Entonces yo te invito a ti a que escudriñes la Escritura, que no creas tradiciones de hombre ni tradiciones de familia, que te tomes el tiempo de escudriñar la Escritura, que creas en Él, que pongas la mirada en Él, porque Él es el que te va a salvar. No te va a salvar pastor, no te va a salvar líder, solamente Jesucristo. Gracias a Dios, Dios me ha puesto en una congregación donde se adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y donde se predica la palabra del Señor. Así tú puedes buscar la dirección de Dios. No pongas la mirada en el hombre, pon la mirada en Jesucristo, busca la salvación del Señor. Esta vida es pasajera, pero viene algo eterno, viene algo verdadero, viene algo que sí de verdad vale la pena luchar. Pero como te digo, Cristo te está esperando con los brazos abiertos,
Pero esto tiene que ser por nuestra propia voluntad. Por nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Porque es por amor. Así como Él se entregó en la cruz del Calvario por amor, así también nosotros lo tenemos que hacer por amor. Y dice la palabra de Dios, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí hay que perseverar todos los días. Y así que yo te digo y te dejo claro, no existen 3 caminos, ni 4. Solo existen 2. Y en vida decidimos para dónde vamos. Trabajar no es malo. Afanarse es el problema. Si Dios a ti te da tu día de trabajo, dale gloria a Dios. Pero hay gente que Dios le da su día de trabajo y viene y busca hasta otro trabajo más tarde y en la noche. Entonces eso se llama afanarse, avaricia. Trabajar no es malo, no es pecado. Porque Dios tampoco le gusta la holganacería. Trabajar es lo correcto. No te afanes, es lo que dice el Señor. Que no se afane. Eso, porque hay mucha gente que dice, no, que esto aquí que ya no quiero. No. Que no te afanes, quiere el Señor. Que le dediques tiempo a Él. Él quiere su tiempo. Él requiere tiempo. Él pide nuestro tiempo. Cristo te ama. Y aquí te dejo en esta enseñanza, en esta parábola del Señor Jesucristo, que solo hay 2 caminos, no 3, ni 4, ni 5, sino 2. Solamente 2. Y en vida podemos decidir. Creer en Cristo es lo principal y apartarnos del pecado. Porque tampoco hay mucha gente que solo porque hace buenas obras, no. Dice la palabra de Dios que la fe es, la salvación es por gracia. La palabra gracia quiere decir regalo inmerecible. No es por obras para que nadie se gloríe. Y si tú haces las obras de corazón para Dios, Dios te va a recompensar. Pero si las haces solo para que te miren, no. Estás mal. Estás mal igual. O sea que esto se trata de irnos limpiando cada día para Dios. Y a ti, amigo, yo te invito, amiga, familia, que escudriñen la Escritura, que lean la palabra de Dios. Hay una salvación y esa salvación solo la da Jesucristo. Nadie más. Solamente Jesucristo. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Solamente Jesucristo merece adoración, gloria y honra, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Así que hasta aquí llega este mensaje, que sea de edificación para alguna vida y que en el nombre de Jesús una alma se convierta para Cristo y reconozca la necesidad que tenemos del Señor. Y Dios les bendiga grandemente y escudriñen la palabra y ya verán que ustedes mismos se van a convencer de que solo Jesucristo es la verdad. Dios te bendiga en esta bella hora.